Buenos días a todos y gracias por su asistencia. Vamos a empezar con el ateneo clínico de medicina interna. Mi nombre es Santiago José Morón Serrano, soy residente de tercer año de medicina interna de la Universidad de Antioquia. Agradezco al doctor Jairo Rivera por la asesoría en esta presentación. Adicionalmente, agradezco a cada uno de los invitados de los diferentes servicios, a los doctores especialistas que nos van a colaborar con el análisis del caso. Y también a los asistentes tanto presenciales como que están conectados de manera virtual. Entonces, empezando con el caso, tenemos una mujer de 45 años, casada, tiene 3 hijos, es ama de casa y es procedente del municipio de Bella, en Antioquia, de una zona que se llama El Pinar. El motivo de consulta de la paciente era que tenía mucho dolor abdominal y diarrea. Dentro de la enfermedad actual, tenemos una paciente que nos cuenta un cuadro de aproximadamente 10 meses de evolución, consistente en un dolor abdominal difuso, de inicio larvado, localizado principalmente en hipogastrio, intermitente y asociado a deposiciones diarreicas. Ella refiere que ocasionalmente son más de 10 deposiciones al día, con pujo y tenesmo, y que esta diarrea tenía presencia de sangre y de moco en la mayoría de las deposiciones. Acompañando el cuadro de la paciente, manifiesta que ha tenido una pérdida de peso de aproximadamente 16 kilos, asociado a malestar general, fatiga y ha referido fiebre expectativa. En los últimos 3 meses, antes del ingreso pues, a nuestra institución, consultó por dichos síntomas, donde le hicieron el diagnóstico de una colitis ulcerativa, le dieron tratamiento con mesalatina, con la cual la paciente realmente refiere que mejoró de los síntomas, el dolor abdominal y la diarrea. Ahora lleva un mes nuevamente de los síntomas del dolor abdominal, de la diarrea sanguinolenta, malestar, en esta ocasión se ha objetivado fiebre hasta 39 grados centígrados, también nuevamente con astenia, dinamia, con otros síntomas generales, y refiere que las deposiciones también en ocasiones las pues, además de la sangre, ha visto pues, coágulos en las heces. Y al momento pues, del ingreso, pues la paciente se queda pues, de dolor abdominal. En la predicción por sistema, la paciente refiere que ha tenido ojo seco bilateral y ojo rojo intermitente. También ha tenido una sensación de disfagia, más que todo refiere intolerancia a la vía oral, que se siente como si los sólidos no le pasaran. Y adicionalmente ha referido que ha tenido úlceras intermitentes en la lengua y en los carrillos, junto con boca seca. También manifiesta que lleva 15 años de un dolor lumbar, que refiere que en los últimos meses, principalmente con el cuadro clínico de la enfermedad actual, este se ha exacerbado. Este dolor lumbar manifiesta que es permanente, que en ocasiones se asocia a rigidez matutina, que dice que en ocasiones persiste por 1 hora. Sin embargo, también refiere que el dolor empeora con los movimientos y con la actividad física. También en los últimos meses, la historia clínica no nos refiere cuánto tiempo exactamente, ha tenido dolor glúteo bilateral y en las caderas. También refiere varios años de evolución, aproximadamente lo mismo del dolor lumbar, de un dolor en el hombro derecho, en los codos, en las muñecas, en la metacarpofalange y en la interfalange proximales, en las caderas, en las rodillas y en los tobillos. Con episodios intermitentes a veces se refiere que de una articulación, pero el interrogar por dolor, por rubor en estas, ella niega estos hallazgos. En los antecedentes personales de la paciente, los patológicos refieren que hace aproximadamente 1 año le diagnosticaron fibromialgia, también tiene migraña, rinitis alérgica, sinusitis alérgica, depresión mayor para lo cual ha tenido algunos intentos suicidas, pero todo ocurrido antes de los 27 años. Un síndrome de ojo seco y boca seca que figura en la historia clínica, pero sin constituir un diagnóstico de síndrome de Sjögren, y también hemorroides externas. En los quirúrgicos le han hecho una histerectomía, una laparoscopia, una para una extracción de un DIU, otra para la tubectomía y la tercera le hicieron una laparoscopia exploratoria hace 3 meses cuando le hicieron el diagnóstico de la colitis ulcerativa. Y también le han hecho una apendicectomía. Dentro de los antecedentes ginecostétricos, ella tiene 3 hijos, los 3 los tuvo por parto natural sin ninguna complicación. Al momento del ingreso toma tramadol, biosina, omeprazol, escitalopram, trazodona y también tomaba la mesalazina en los últimos 3 meses que le van a mandar en el egreso previo, y es fumadora activa con un IPAPAT calculado de 25. Hace 3 meses estuvo hospitalizada, como les había comentado, por dolor, por la diarrea con moco y sangre cuando empezó el cuadro, y salió de ingreso con un diagnóstico presuntivo de colitis ulcerativa y en manejo curativo con mesalazina.
Estos son los exámenes ambulatorios o los exámenes de hospitalización que tenemos disponibles al momento del ingreso. Una colonoscopia que solamente tenemos los reportes, pues estaba escrito en la historia clínica, que hablaba de lesiones ulceradas segmentarias de rectos sigmoides con un descendente transverso, con un ascendente y ciego, y una patología que concluía, también lo descrito en la historia clínica, una mucosa colónica exulcerada, con criptas distorsionadas y elongadas recubiertas por epitelio, con cambios reactivos, exocitosis y pérdida parcial del moco. En la mina propia se observaron unos infiltrados linfoplasmatarios y neutrófilos sin formar microabscesos y no se observaron como tal gérmenes, ni malignidad, ni displasia, ni gránulos. Al examen físico al ingreso, la paciente tenía una presión arterial de 110/66 con una frecuencia cardíaca de 94, una frecuencia respiratoria de 15, saturando 96%, una temperatura de 36. Estaba alerta, estaba orientada en buenas condiciones generales, realmente, según como lo explica en la historia clínica. Al examen físico, la mucosa estaba húmeda, pálidas, tenía como una cicatriz de una úlcera en la región lateral de la lengua, pero pues en el momento del examen no tenía como tal úlcera activa, por decirlo así. No tenía enomegalias al examen físico, el cardiopulmonar estaba normal, en el abdomen sí se encontraba distendido, con dolor en la palpación generalizada, pero sin constituir una irritación peritoneal. En el examen neurológico, la verdad, no se dieron alteraciones y a nivel de vascular periférico tampoco encontraron alteraciones al ingreso. Al examen físico musculoesquelético, se encontraron que la paciente tenía unos puntos gatillos miofaciales en la espalda, también tenía dolor a la palpación en la columna lumbar de promedio paravertebral con 4 puntos dolorosos de fibromialgia, y se le hizo maniobra de Patrick y Assen, que fueron negativas, sin dolor a la presión sacroiliaca. Tampoco se encontró derrame articular, ni signo inflamatorio en ninguna de las articulaciones, no se encontró pues evidencia de entesitis, solamente tenía un dolor a la palpación en la región interna de la rodilla y en la región lateral de los tobillos, del tobillo izquierdo. Estos son los exámenes que contamos al ingreso de la paciente. Tenía un hemograma donde llamaba la atención, si él no tenía una leucocitosis, tenía una eosinofila de 750, una electromocitosis de 472.000 plaquetas, tenía una anemia de 7.2 con unos volúmenes bajos, en el extendido de sangre periférico había mesocitosis, microcitosis y policromatofilia, y tenía un perfil ferroquinético dado por ferritina y saturación de transferrina de 18 y 2.9% respectivamente. Tenía una PCR elevada de 5.8 miligramos por decilitros, y dentro de los exámenes renal, hepático e infeccioso, pues la verdad no había como ninguna alteración, se descartó VIH al ingreso de la paciente. También al ingreso se le pidió una medición pues, de calprotectina fecal, unos hemocríticos paraerobios y unos ANAS, unos GENAS y un factor reumatoide que para fines prácticos al momento del ingreso todavía estaban pendientes. Y también al ingreso se le hizo una endoscopia digestiva superior donde el gastroenterólogo concluye que tenía una gastritis hematocental sin estigmas de sangrado digestivo alto. Para este entonces me gustaría invitar al servicio de medicina interna y preguntarle cómo sería la aproximación al paciente con dolor abdominal diarrea somnolenta en el escenario en el que consultó la paciente. Para esto tenemos a la doctora Ángela, ella es internista del Hospital San Vicente Fundación y nos va a ayudar con este enfoque. Bienvenida, doctora. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Entonces, lo que se piden es hacernos como sería el enfoque en esta paciente de la diarrea y el dolor abdominal, y partimos pues desde que tiene una evolución de 10 meses. Digamos que con este tiempo de evolución uno podría decir con respecto a estos dos síntomas que podríamos prácticamente descartar entidades que correspondan a un abdomen de manejo quirúrgico. Es decir, enfermedades como diverticulitis, apendicitis, isquemia mesentérica aguda, podríamos pues decir que probablemente no es el caso, o sea, casi descartarlo, y nos quedaríamos entonces con dos síntomas de una evolución crónica, en donde pienso que para llegar pues, a un diagnóstico apropiado o un enfoque que nos dirija hacia el diagnóstico, queríamos enfocarnos en la presentación de la diarrea más que en el dolor abdominal, puesto que el dolor abdominal, digamos que la diarrea crónica puede acompañar enfermedades tanto funcionales como orgánicas, y digamos que no nos ayuda muy bien a distinguir entre ciertas enfermedades, porque lo vemos pues, presentes como les dije, tanto en organicidad como en algo funcional, y adicionalmente pues que el dolor, digamos, es una percepción individualizada, entonces uno puede tener personas que perciban un dolor abdominal de forma muy intensa, muy grave, y no necesariamente tener una enfermedad muy grave por esta característica pues, subjetiva que es el dolor. Entonces, en cuanto al enfoque de la diarrea crónica, yo les traía pues como este enfoque. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es si es realmente diarrea,
Acá es importante que siempre se descarte hiperdefecación o pseudodiarrea. La pseudodiarrea pues, generalmente es incontinencia fecal o impactación fecal. Digamos que con la historia que nos describieron, pues nosotros podemos decir que efectivamente estamos ante una verdadera diarrea y no otras cosas que podrían, digamos, ser referidas por el paciente como diarrea sin ser. Posteriormente, entonces, debemos diferenciar entre aguda o crónica. Entonces, esta es la clasificación por tiempo. Aguda es menor de 2 semanas, crónica mayor a 4 semanas o 30 días. Y nos encontramos pues, que la paciente está en un escenario de diarrea crónica. ¿Por qué es importante esta diferenciación de 4 semanas entre aguda y crónica? Porque con 4 semanas la mayoría de causas infecciosas en realidad se han resuelto en el individuo que es inmunocompetente. Y como tal, entonces en diarrea crónica es poco frecuente que tengamos causas infecciosas sin que se puedan, digamos, descartar por completo. Por otro lado, cuando hablamos de la persistente, que es ese lapso pues, intermedio entre 14 a 29 días, generalmente son diarreas infecciosas que inicialmente se abordaron mal o se dieron tratamientos inadecuados y esto hace que se prolongue en el tiempo o empiece, pues, digamos, a ser persistente. Entonces, digamos que la persistente tira más como hacia la parte aguda que ha sido abordada mal o que ha sido tratada inadecuadamente, pero ahí también ya empiezan, digamos, a aparecer otras causas de diarrea crónica. Y por otro lado, muy importante tener en cuenta el escenario epidemiológico en el que estamos. Entonces, en el enfoque inicial siempre tenemos que determinar estas 3 preguntas. O sea, ¿hay inmunocompromiso? Porque es diferente el abordaje de la diarrea en un paciente inmunocompetente versus un paciente inmunocomprometido, especialmente cuando hablamos de VIH, si es adquirida en la comunidad versus adquirida en el hospital, porque también el enfoque es totalmente diferente. Y si estamos, digamos, un antecedente de una diarrea del viajero o un antecedente de un viaje a zonas pues, de alta endemicidad para algunas causas infecciosas, o si la persona vive en una zona de riesgo. Entonces, en este caso, pues, que nos comentan que la paciente no es VIH, podríamos decir que, pues, digamos, podemos decir que es aparentemente inmunocompetente, porque de todas maneras, pues, esta distinción entre inmunocompetente e inmunocomprometido no es tan sencilla. Muchas veces tenemos pacientes con inmunocompromiso que simplemente tienen enfermedades más raras que no estudiamos inicialmente, pero como no es VIH o no es diabetes, decimos que son inmunocompetentes, decimos que esta paciente aparentemente es inmunocompetente, es el escenario de una diarrea adquirida en la comunidad y es una persona que vive en una zona de riesgo. Por otro lado, tener siempre en cuenta que la diarrea crónica es un síntoma, no una enfermedad, o sea, es decir, hay una enfermedad que está produciendo este síntoma y eso es el enfoque que nosotros tenemos que hacer. Es un enfoque que es complejo, que consume tiempo, que consume recursos y que, digamos, la evidencia pues no es suficientemente fuerte y la mayoría de recomendaciones son basadas pues en opiniones de expertos y adicionalmente que cambia el enfoque si nosotros estamos en un país de altos recursos versus un país de bajos recursos. Generalmente las guías que vemos son guías hechas en pacientes pues, en sitios donde hay altos recursos, entonces digamos que todo eso no necesariamente va a aplicar para nuestro medio. Como decimos que la paciente vive en una zona de riesgo, entonces tenemos que tener en cuenta las causas infecciosas de diarrea crónica. Entonces tenemos, por ejemplo, Giardia, Leptosporidios, Leptospora, Entamoeba stolítica, helmintos, principalmente estrongiloides, que típicamente los helmintos no tienden a dar tanto diarrea, sino otras enfermedades como anemia o desnutrición, pero también pues, pueden ocasionalmente presentarse como diarrea crónica. Las causas bacterianas son más raras, pero por ejemplo, Yersinia, Campylobacter, Aeromonas, Plesiomonas pueden causar con diarrea crónica en individuos inmunocompetentes. Clostridoides difficile, tuberculosis, citomegalovirus y pues enfermedad de Whipple, pero digamos que lo que puse acá más que todo por el contexto que tiene la paciente vive en una zona de riesgo donde pues, pueden haber dificultades pues, como para el acceso al agua potable o condiciones de salubridad. Entonces, digamos que cuando tenemos este antecedente de vivir en zonas de riesgo o viajes, se recomienda pues, descartar enfermedades parasitarias principalmente, más que causas bacterianas que en realidad son más raras. Entonces, algunos recomiendan el coprológico seriado, que sería pues como examinar las heces en fresco por quistes, huevos o trofozoitos, y también coprológico por concentración, y la idea es que sean muestras de varios días consecutivos, o incluso algunos hablan de al menos 2 muestras en días alternos, y otros pues de tomar 3 días seguidos. Pero sin embargo, pues también uno podría considerar desparasitar al paciente pensando pues en una causa parasitaria.
Si sospechamos criptosporidium, pues deberíamos hacer un coproscópico con ZN modificado y en realidad hacer coprocultivo o pruebas moleculares para múltiples patógenos deberíamos considerarlo en personas inmunosuprimidas y no en el inmunocompetente, porque primero, como les mencionaba, pues la causa bacteriana es rara, generalmente las causas bacterianas se autorresuelven en el inmunocompetente, y cuando hacemos pruebas moleculares para múltiples patógenos, tenemos el problema que generalmente vamos a encontrar pues múltiples patógenos digamos, en esa prueba molecular. Casi siempre hay pues como copresencia de varios patógenos al tiempo, y determinar en ese escenario pues cuál es el que está causando la diarrea es difícil, adicionalmente que muchas veces simplemente son personas que son portadoras de esos enteropatógenos pero que en realidad no están produciendo infección. Entonces no está recomendable el inmunocompetente. Y en cuanto a pruebas para Clostridium difficile, pues en realidad la sugieren principalmente el paciente que estuvo hospitalizado, que ha estado expuesto a antibióticos, inmunosuprimidos como VIH, pacientes trasplantados o que toman inmunosupresores, y digamos que cuando no están estos antecedentes, pues es menos claro, pero cada vez se ven más reportes de diarrea crónica en adultos sanos, sin ninguno de estos antecedentes, en donde se han encontrado pues, Clostridium difficile, y acá podríamos hacer el algoritmo de 2 pasos midiendo toxicidad y el antígeno, o también pues, las pruebas moleculares. Con respecto a esta paciente, ¿qué puedo decir? Que por lo menos, digamos, las características de la diarrea no parecen ser de Jarden ni de Clostridium o Ciclospora, que en términos generales son diarreas que son de características acuosas y no inflamatorias como ella, pero sí podríamos pues, tener obviamente en ella pues, esta mueva isolítica o incluso causas parasitarias. Ya, digamos, diferenciar la diarrea según el mecanismo fisiopatológico que se ha descrito clásicamente como osmótica, secretora, malabsortiva, inflamatoria, motilidad alterada o miscelánea, la verdad es poco práctico, y nos encontramos aquí, no es infrecuente que coexistan múltiples mecanismos de diarrea en un paciente. Por ende, digamos que eso es poco práctico, empezando porque hacer algunas pruebas, como por ejemplo el gap osmolar en la materia fecal, o medir digamos, la cantidad de grasa en la materia fecal o testes de sudar, son cosas que no son prácticas y que, digamos, no son disponibles en nuestro medio. Entonces, yo la verdad no les sugiero hacer esto, sino simplemente responder estas preguntas. Y es si el paciente tiene características de organicidad, entonces todas estas cosas sugieren organicidad. Si es una diarrea que se presenta en una persona mayor de 50 años, cuando la diarrea es inflamatoria, es de organicidad, o esteatorrea. O sea, es decir, cuando nosotros hablamos de una causa funcional de diarrea, el paciente tiene que tener diarrea acuosa, no puede tener esteatorrea o una diarrea inflamatoria. La diarrea que se presenta también en la noche, o sea, diarrea nocturna, o diarrea, o cuando hay dolor abdominal también en la noche, o organicidad. Las causas funcionales principalmente dan diarreas en el día y generalmente es diarrea postprandial. Entonces, por ejemplo, la diarrea a pesar del ayuno también es un signo de alarma cuando hay un inicio relativamente reciente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si una persona nos dice, no, es que yo tengo diarrea hace 10 años, pues probablemente es una causa funcional a una persona que, por ejemplo, viene con un inicio relativamente reciente de diarrea crónica. Entonces, que digan, no, es que 6 meses, 10 meses con el caso de esta paciente, probablemente hay que buscar la organicidad. O en los pacientes que ya tienen un antecedente de un trastorno funcional, cuando cambian las características de la diarrea de estos pacientes. También, digamos, la que es persistente, porque generalmente la diarrea funcional, digamos, tiene periodos de intermitencia, en donde hay deposiciones normales o incluso constipación, aunque uno puede tener trastornos funcionales con diarrea persistente, pero digamos que ya esto nos orienta a que descartemos organicidad, y por ejemplo, cuando es grave e incapacitante, también debemos descartar organicidad, aunque se haya descrito que en los trastornos funcionales las personas pueden llegar a tener hasta 15 deposiciones diarias. La pérdida de peso, específicamente si la pérdida es reciente, más de 5 kilos, o en ausencia de otras cosas que expliquen la pérdida de peso, como otros síntomas depresivos o dietas astringentes para evitar la diarrea. Si el paciente tiene desnutrición, presencia de fiebre o síntomas sistémicos, la historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal o trastornos neoplásicos, que encontremos alteraciones al examen físico como palidez, hepatosplenomegalia, neuropatías más abdominal, alteraciones en el laboratorio, entonces anemia, macrocitosis, ferropenia, que haya una albúmina disminuida o aumente reactantes de fase aguda. Y cuando analizamos las heces, en caso, pues, por ejemplo, de diarreas que no son BIC con sangre visible, pues la sangre oculta positiva, o el aumento de la calprotectina fecal. Entonces, como vemos, esta paciente pues, cumple muchas de estas características, por tanto, podemos decir que estamos ante una causa orgánica, muy probablemente. Y ya después de decir que es una causa orgánica, digamos que
de forma concomitante debemos mirar estas tres cosas. Entonces, ciertos antecedentes que son importantes para determinar la causa de la diarrea, si podemos establecer por la historia clínica o el relato cuál segmento probablemente está comprometido de trastorno gastrointestinal, y si podemos diferenciar, según la presentación clínica y análisis simples de las heces, si la diarrea es más de tipo inflamatorio, de tipo grasa, de tipo acuosa, sin necesidad de llegar pues, a estudios muy sofisticados para diferenciar el mecanismo fisiopatológico. Entonces, esta es una lista de cirugías del tracto gastrointestinal que hay que tener en cuenta como causas de diarrea, y puede producir diarrea por múltiples mecanismos, como ustedes pueden ver ahí. Y generalmente cuando tenemos estos antecedentes, digamos que la causa de diarrea puede ser clara. En el caso de nuestra paciente, pues podríamos tener estos antecedentes de estas cirugías abdominales que tuvo, que podrían producir síndrome adherencial. El proceso de síndrome adherencial podría tener estasis intestinal y esto llevar a sobrecrecimiento bacteriano, pero dado pues que tiene una diarrea característicamente inflamatoria, pues tenemos que pensar de todas maneras otras cosas. Y con respecto a los medicamentos, es muy importante tenerlo en cuenta porque casi cualquier medicamento puede producir diarrea. Incluso podemos tener medicamentos asociados con colitis microscópica como AINES y BP y los inhibidores de la recaptación de serotonina, que recordemos que esta paciente toma citalopram. Y muy importante, con inhibidores de angiotensina, tener en cuenta, por ejemplo, el ormesartán, que se ha asociado a casos de diarrea que semejan a enfermedad celíaca. También con los inhibidores del checkpoint podemos tener colitis inmunomediadas que simulan la enfermedad inflamatoria intestinal y nos puede dar características tanto de enfermedad de Crohn como colitis ulcerativa. En el segmento comprometido, digamos que me parece por la historia clínica un poquito difícil pues diferenciar uno del otro, porque generalmente cuando tenemos, por ejemplo, compromiso de intestino delgado, puedo tener esteatorrea, pero también puedo tener diarrea inflamatoria si hay algo que está inflamando el intestino, pero puedo tener también diarrea acuosa. Pero me parece importante, es para tener en cuenta siempre los síntomas anorrectales con proctitis, que generalmente nos deben llevar a descartar enfermedades de transmisión sexual en el sexo anal. Entonces acá tener en cuenta ese síndrome rectal con tonismo intenso, defecación dolorosa, isquesia, urgencia, incontinencia y esputo rectal. Porque ahí digamos que el enfoque es totalmente diferente y generalmente pues no da tanto diarrea, sino que en realidad son deposiciones muy frecuentes, pero el volumen es escaso y además es como estos otros síntomas que les menciono. Y en el tipo de diarrea sí es importante determinar esto, si es inflamatoria, grasa o acuosa, con lo que les dije, las características clínicas y exámenes básicos de la materia fecal. Entonces, en la inflamatoria se caracteriza por deposiciones frecuentes de pequeño volumen, con sangre monopus. También puede haber tenesmo, fiebre, dolor abdominal que puede ser intenso. Y acá, pues digamos que vamos a iniciar proteínas leucocitarias elevadas como calprotectina o lactoferrina, aumento de los lactantes de fase aguda y puede haber disminución de la albúmina como un marcador, pues como un reactante negativo de fase aguda. La presentación grasa, acá ya las heces son abundantes, voluminosas, puede ser diarrea explosiva, la diarrea la describe como grasosa, maloliente, es una diarrea pues también de aspecto pálido y se caracteriza también porque son difíciles de vaciar del inodoro, entonces generalmente se requiere un cepillo para quitar la diarrea del inodoro. Se asocia de forma importante a pérdida de peso, también puede haber anemia, dolor abdominal y vamos a tener diferentes marcadores de malabsorción, como vemos ahí, el déficit de algunos oligoelementos o de diferentes vitaminas. Y en realidad yo no recomiendo pues como mirar tinción de Sudán o medir cuantitativamente la grasa en las heces, sino generalmente es que haya una historia de un factor predisponente y las características de la diarrea. Y en la acuosa, generalmente, si es osmótica, la causa es muy clara, o sea, son laxantes o intolerancia a la lactosa, y la secretora son diarreas muy abundantes, generalmente mayor a 1 litro, que no tienen cambios con el ayuno, y acá la verdad es poco práctico calcular el osmótico fecal, sino simplemente lo mismo que les digo, la historia clínica. Estas serían las causas según cada tipo de diarrea. Entonces, en esta paciente nos vamos a enfocar en que es una diarrea inflamatoria, y ahí tendríamos las diferentes causas: enfermedad inflamatoria intestinal, colitis isquémica, colitis microscópica, infecciones, colitis por reacción o neoplasias. Entonces, en ella, pues con las características que nos relatan, podríamos estar principalmente ante una enfermedad inflamatoria intestinal o una causa infecciosa. Y según cómo yo diferencio este tipo de diarrea, yo debo hacer los estudios. Entonces, en la diarrea inflamatoria está indicada la colonoscopia total con ileoscopia. Y miren, por ejemplo, que es muy importante tomar biopsias, así el colon se vea de aspecto normal, y hacer la ileoscopia. Y esto es un estudio que nos muestra, según
si la persona es cirujana o gastroenterólogo haciendo endoscopia, cuál es el porcentaje que en realidad se hace en la endoscopia, y que viendo un colon normal hacen biopsias tanto del colon como de ileum, y miren que son porcentajes bajos, pero es muy importante para hacer el diagnóstico de la diarrea. Entonces es fundamental lo que les digo, si el aspecto es normal, hacer de todas maneras biopsias escalonadas de diferentes puntos, porque podríamos estar ante una colitis microscópica y el diagnóstico es histológico, y siempre llegar a hacer el endoscopio. Por ejemplo, en esta paciente vemos pues, que no nos describen cómo encontrar en el ileum lo que nos contaron. Y ya finalmente, pues para concluir, digamos que nosotros debemos abordar a esta paciente de esta manera: una mujer de 45 años, inmunocompetente, con una diarrea crónica activa en la comunidad, que vive en una zona de riesgo, tiene evidencia de organicidad, con una diarrea que es de tipo inflamatorio, y en el estudio endoscópico encontramos pancolitis con úlceras difusas. Entonces acá tenemos, digamos, las causas probables: enfermedad inflamatoria intestinal, por el dolor abdominal intenso que ella refiere, y con esas otras manifestaciones como dolor abdominal, artralgias. Yo me inclinaría más hacia enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, además que el compromiso es discontinuo y muy difuso en el colon, entonces no pareciera tanto una colitis ulcerativa, sino más una enfermedad inflamatoria intestinal. Y en cuanto a infecciones, siempre es importante de todas maneras descartar neumonía histolítica, tuberculosis, citomegalovirus. Deberíamos descartar encefalopatía por aires, porque es una paciente que tiene dolor crónico y posiblemente ha tomado vainas de forma crónica, y en ella sería muy poco probable pues colitis isquémica, porque no tiene las enfermedades pues, que predisponen a esto, y además esta es predominantemente en colon izquierdo. Y tampoco parece ser pues, el escenario ni de una vasculitis ni de malignidad, pero también digamos estarían entre las causas a pensar. Muchas gracias. Listo, doctora, muchísimas gracias por su intervención. Entonces, a continuación, invito al doctor Alex Ingachi. Él es fellow de segundo año de reumatología, que nos va a acompañar con respecto a la otra manifestación que tenía la paciente. Y le pregunto como reumatólogo cuál es el enfoque que propone para el dolor lumbar y qué áreas intraxiales son relevantes. Bueno, muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Realmente estas son dos preguntas, y primero, hablando de dolor lumbar, es importante mencionar que el 90% de las personas a lo largo de su vida presentan dolor lumbar. La mayoría de los casos, cerca del 90%, corresponden al dolor lumbar de tipo mecánico y responde a causas ocupacionales, a causas físicas por traumatismos y por causas posturales, también por causas estructurales por degeneración. La mayoría de estos dolores se caracterizan por ser un cuadro de dolor lumbar que empeora durante la actividad física, que mejora con el reposo, con ausencia de rigidez, y pues que se puede constatar durante el examen físico con algunas pruebas irritativas de los nervios periféricos en la región lumbar y con la palpación de las estructuras pues, cerca pues, al esqueleto axial. Allí se hace pues, como el diagnóstico en la mayoría de los casos. El otro 10% de episodios de dolor lumbar están explicados por causas neoplásicas, infiltrativas e infecciosas, para los que se han descrito algunas causas, más bien algunos signos de alarma, como la fiebre, como la pérdida de peso, el dolor nocturno, entre otras. Y el 1%, que es más el que va hacia los reumatólogos, hace parte del dolor lumbar inflamatorio. Para definir entonces el dolor lumbar inflamatorio, hay que recordar la definición que dio o que dan los criterios ASAS del 2011, en el que describen que el dolor lumbar inflamatorio es un cuadro de dolor que está en la región lumbar, pero también puede estar ubicado en la espalda, que es crónico, usualmente mayor de 3 meses, que aparece en adultos jóvenes, usualmente menores de 45 años, que es un dolor de predominio nocturno que mejora con la actividad física, empeora en el reposo y se acompaña de una rigidez que usualmente es matutina, con una duración mayor a 1 hora. Una vez uno tiene clara la definición de dolor lumbar inflamatorio, uno puede empezar a hacer el enfoque diagnóstico. Sin embargo, como en el caso de esta paciente, no siempre es tan fácil discriminar lo que es un dolor lumbar inflamatorio del dolor lumbar mecánico. Y hay algunas características que confunden por la variedad de los síntomas que explica la paciente. Entonces, en este caso, debemos aprovechar las manifestaciones extraaxiales que tiene las espondiloartropatías, que es lo que probablemente estamos sospechando cuando se hace pues, el abordaje de esta paciente. Y en este caso debemos recordar que las espondiloartritis tienen unas manifestaciones periféricas que pueden ser articulares y otras que son no articulares. Y aquí, dentro de las manifestaciones articulares, hay 3 que son fundamentales,
Dentro de las articulares debemos recordar, uno, las artritis, y las artritis están presentes como forma de presentación inicial en el 15% de los pacientes con espondiloartritis. En este caso se presentan con un patrón típico de una oligoartritis asimétrica que tiene predominio en los miembros inferiores. Algunos autores la describen como unas artritis que están ubicadas sobre las raíces de las extremidades, y cuando están en las raíces de las extremidades pues afectan entonces los codos, los hombros y las caderas, pero también pueden afectar los tobillos y pueden afectar las rodillas. Cuando hablamos entonces de este dolor lumbar, en general puede llegar a ser del 35% de los casos de espondiloartritis, y no es infrecuente encontrar pacientes que tengan poliartritis simétricas que simulen otras artropatías inflamatorias. La segunda manifestación articular extraxial son las entesitis o los síntomas relacionados con la inflamación de las entesis, que son la inflamación en el órgano de la inserción de los tendones y los ligamentos sobre la superficie ósea. Estos síntomas se relacionan con la presencia de dolor y de rigidez, pero también están relacionados con el hallazgo de edema o clara inflamación sobre un punto de inserción tendinosa. El más frecuente y clásico es la inflamación del tendón de Aquiles, pero puede también encontrarse dolor e inflamación en la rodilla, sobre el polo superior e inferior de la patela, en la fascia plantar, en la sínfisis púbica, en las espinas ilíacas, se puede encontrar en los epicóndilos, pero también en las manos y en los dedos. Además, la tercera manifestación periférica articular es la dactilitis. Recordemos que la dactilitis se define como la inflamación difusa de un solo dedo que puede estar en las manos o en los pies, y está presente en el 6% de los casos de espondiloartritis. Cuando hablamos entonces de las manifestaciones no articulares periféricas, las espondiloartritis pueden comprometer diversos órganos, y podemos mencionar entonces el sistema nervioso central, el corazón, los riñones, podemos hablar aquí del compromiso pulmonar, el compromiso ocular y de la piel, pero algunas manifestaciones están presentes en más del 10% de los pacientes, y esto hace que estén relacionadas con que puedan ayudarnos a apoyar el diagnóstico de la enfermedad y que aparezcan de una forma más temprana que otras. En este caso, debemos mencionar tres que son muy importantes. La primera es el compromiso ocular, y el compromiso ocular en la espondiloartritis está relacionado con la uveitis anterior. La uveitis anterior en este caso es un cuadro de uveitis que es recurrente, se cuentan alrededor de 3 recurrencias en un año. En promedio, este cuadro puede ser alternante, es que puede pasar de un ojo al otro, y tiene un curso benigno, usualmente de una duración de 6 a 12 semanas. Se caracteriza por la presencia de dolor ocular, ojo rojo, disminución de la agudeza visual, y sin tratamiento se relaciona con complicaciones como la presencia de glaucoma, como la presencia de sinequias posteriores y el hallazgo de la queratopatía en banda. La segunda manifestación no articular periférica a describir es la presencia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pues a propósito de este caso, la enfermedad inflamatoria intestinal está presente de forma clínica en el 5 al 10% de los pacientes que tienen una espondiloartritis, pero puede ser su prevalencia tan alta hasta el 70% cuando se evalúa y se encuentra una enfermedad subclínica microscópica. Cuando lo vemos en sentido contrario, podemos tener que un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, o los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pueden tener hasta en un tercio de los casos manifestaciones axiales o periféricas de las espondiloartritis. Por eso pues debemos estar atentos en estos pacientes. Y la última manifestación no articular periférica es el compromiso cutáneo, específicamente el hallazgo de manifestaciones de psoriasis. Y dentro de estas manifestaciones de la psoriasis es principalmente la psoriasis en placas, que puede aparecer en los codos, en la región pues de la inserción del cuero cabelludo en el cuello, pero también podemos tener una psoriasis palmoplantar, la psoriasis que compromete las uñas, la psoriasis que está en los pliegues y que nos debe orientar a hacer el diagnóstico diferencial del dolor lumbar inflamatorio. Una vez tenemos como estos datos que nos refuerzan la sospecha clínica, los criterios ASAS, cuando hacen la clasificación pues del dolor lumbar inflamatorio hacia las espondiloartritis, nos muestran que es necesario pues tener el dolor lumbar inflamatorio, pero además de eso nos abre 2 brazos para el estudio. En el primer lugar está la realización de una imagen que es la resonancia de articulaciones sacroiliacas, de la que hablaremos más adelante, y en segundo lugar está la toma de un HLA-B27, pues es la caracterización realmente de este locus. Recordemos que la prevalencia del hallazgo del HLA-27 en nuestro país es tan baja como el 3.5% en la población general, por lo que tomarla nos tiene que hacer como la interpretación cautelosa de este hallazgo, porque si es negativo,
Entonces no podemos descartar la enfermedad, pero si es positivo tenemos que recordar que debe estar acompañado de manifestaciones clínicas adicionales y en los criterios ASA dice que son 2 o más manifestaciones clínicas relacionadas con la espondiloartritis, como es el caso de las que ya mencioné, la dactilitis, la artritis, la uveitis, la centesitis, entre otras. Gracias. Listo, muchas gracias, doctor. Entonces, continuando con el caso, entonces la paciente al ingreso se sospechó de antecedente un brote moderado grave de su colitis ulcerativa y se manejó con mestalacina tanto oral como rectal y por la eosinofilia se decidió parasitar con ivermectina. Se hizo una tomografía abdominal que realmente lo único que evidenció fue un engrosamiento segmental en las asas de colon sigmoide y colon ascendente con una ligera cesión de grasa adyacente y algunas adenopatías en la raíz del mesenterio sin mayores conclusiones. Con respecto a la evolución paraclínica del paciente se anemizó a tal punto que requirió transfusión y se inició hierro intravenoso. Y dentro de los estudios de autoinmunidad, los ANA, los genes de factor hematoide fueron negativos, los hemocultivos fueron negativos y la calprotectina fecal estaba por encima de 1000 microgramos por gramo de materia fecal. También se solicitaron unos ANCAS que fueron negativos por ELISA y dentro de lo endocrinológico nutricional tenía una TSH 1.55, una B2 en 360. Con respecto a la función renal, esta se mantuvo realmente normal durante toda la estancia hospitalaria y en un análisis no hubo mayores hallazgos. Finalmente, al paciente se fue llevada a endoscopia, la cual se había solicitado desde el ingreso. En la endoscopia se encontró que, que había una mucosa inflamada y ulcerada que incluso afectaba al hilio secal. Con dificultad se logró entrar al hilio. En el hilio describen que la inspección ilioscópica pues, estaba normal en los 25 centímetros terminales, sin encontrar mayores alteraciones. En la mucosa del colon derecho, transverso, izquierdo y el recto, se encontró que está hematizada en parches con algunos elementos con pérdida de patrón vascular submucoso, algunas úlceras de hasta 4 milímetros, con borde inflamatorio recubiertas de fibrina. Se tomaron muestras de todos los segmentos del colon y del hilio. Los estudios microbiológicos para PCR para tuberculosis, KOH, CININSA fueron negativos y los cultivos para micobacterias y micosis profundas quedaron pendientes y la histopatología pendiente también hasta el momento. Aquí puedo ver la imagen donde se ve claramente el compromiso que describe, donde se ve las úlceras que nos muestran pequeñas, cubiertas de fibrina, con borde inflamatorio, y la inspección, cuando se llega al colon derecho y acerca la válvula secal, impresiona con su mayor compromiso. Ya cuando vemos el líquido, realmente pues, no se ve como mayores alteraciones, sin embargo, pues el gastroenterólogo no describe como hallazgos al endoscopio. Aquí cuando quiero invitar al servicio de gastroenterología, que nos acompaña el doctor don Jaime Carvajal, para hacer la siguiente pregunta y cómo nos describe su enfoque gestal o esta parte del ojo clínico de la úlcera en el colon según su localización y características. Bienvenido, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Claro que sí. Bueno, entonces, empecemos más o menos como en orden. Este es el recto, acá vemos el equipo en retroversión, o sea que está mirando pues como en forma de J. Vemos algunas úlceras pequeñas, el equipo mide más o menos 12 milímetros, o sea que esto debe ser 3, 4 milímetros, como efectivamente nos hablaba Santiago hace un rato. Sin embargo, hay unas que se van viendo como de un poquito más tamaño. Este probablemente es el colon descendente, vemos que hay múltiples úlceras pequeñas, en general en una mucosa que parece normal. ¿Por qué lo decimos? Porque vemos que a esta zona de mucosa uno puede ver los vasos, no tan bien, pero ahí más o menos están, hay algo de edema y congestión, pero en general la mucosa no se ve inflamada en forma continua, y esto es muy importante. Sin embargo, a medida que van ascendiendo, se empiezan a ver unas úlceras de mayor tamaño. Esta quizás mide unos 12 milímetros, más profundas, muy inflamadas, pero nuevamente en medio de una mucosa que es aparentemente sana. Esta es la mucosa del hilio. Quisiéramos tener un poquito más de aumento, pero pues ahí se logra ver algunas vellosidades. Este es el hilio que se ve un hilio sano. Esta es quizás la toma de la biopsia que le hicieron, la válvula iliocecal. Acá vemos el ciego, la válvula iliocecal, y vemos unas úlceras muy grandes del lado derecho, grandes, profundas, con fibrina en su superficie, sus bordes se ven como infiltrativos. Tiene esta úlcera que era como más plana, esta en cambio se le ve esos bordes como más infiltrados por la actividad inflamatoria. Este es el ciego. Nuevamente, mira acá, nos están mostrando una mucosa casi que completamente sana y una úlcera profunda y grande. Entonces, úlceras discontinuas del predominio derecho. Entonces, existen muchas enfermedades inflamatorias, infecciosas, que pueden dar úlceras en el tracto digestivo.
en este caso en el colon, ¿cómo nosotros abordamos este tipo de úlceras? Primero, pues obviamente en el contexto clínico, vemos que es una paciente que lleva ya 10 meses con mucho impacto en de su enfermedad, ha perdido 16 kilos, llegó con anemia profunda, con hipoalbuminemia, la PCR estaba elevada. Entonces, como bien Ángela nos lo comentó hace un rato, es muy importante ese impacto que la diarrea tiene como en la homeostasis del paciente, en esa pérdida de peso, el dolor. No es lo mismo las enfermedades inflamatorias o infecciosas crónicas, ese impacto que van a dar versus las enfermedades funcionales, que aunque el paciente diga que tenga 20 deposiciones y que las tiene siempre que come, la gente cree que es que pasa derecho la comida y no pierden ni un solo gramo. Entonces ese impacto es muy importante como tenerlo en cuenta. Ángela nos hizo una muy buena descripción de la enfermedad y de cómo se aborda la diarrea, pero yo sí quisiera hacer un pequeño tip y es, el Clostridium uno siempre se lo imagina en el paciente hospitalizado, renal crónico, trasplantado o en quimioterapia o que le dieron antibióticos porque estuvo en la UCI, pero hoy en día hasta el 20% de los pacientes con infecciones por Clostridium vienen de la calle. Y no es esa diarrea sanguinolenta, disentérica, que los tiene muy llevados, sino que son diarreitas crónicas de varias semanas. Entonces, en este paciente, probablemente lo preguntaron, pero es fundamental, es hacer como colocarlo negativo, es decir, no ha recibido o preguntar, o que quede consignado de que lo preguntamos. Porque los pacientes a veces para las infecciones leves se tropezó, como hace unas 2 semanas una mujer joven, 40 años, sin comorbilidades, estuvo paseando en la costa, se tropezó un dedito en una piedra, una celulitis, cefalexina, no le sirvió, clindamicina, 2 o 3 días le sirvió, después le hicieron una endodoncia, amoxicilina, y la gente no cuenta espontáneamente esos 2 o 3 días de cefalexina, esos 3 días de amoxicilina con la endodoncia, y tenía casi 4 meses de diarrea y era un Clostridium. Lo que pasa es que como es un inmunocompetente, se defienden mucho mejor. ¿Sí me estarán escuchando en lo virtual? Sí, profe. Okay. Se defienden mucho mejor, entonces no hacen la diarrea como tan severa. Entonces, siempre Clostridium, tenerlo hoy en día en cuenta, incluso en el ambulatorio y no tan severo. Pues, ahí me salió un poquito, pero quería hacer como esa pequeña acotación. Entonces, en cuanto ya al abordaje de las úlceras, nosotros tenemos las enfermedades infecciosas, como tú bien lo dijiste, la tuberculosis, el citomegalovirus, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, que no es nuestro caso, y hoy en día tenemos una explosión epidemiológica de enfermedad inflamatoria intestinal. Y sabemos que hay 2 grupos grandes, que son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Siempre que pensamos en enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a hablar de cuál es el segmento comprometido. La colitis ulcerativa, como su nombre lo dice, es una enfermedad que se encarga de, su actividad inflamatoria es en el colon. En el colon. La enfermedad de Crohn, cualquier segmento desde la boca hasta el ano puede estar comprometido. Pero también el 20% de los pacientes solo tienen Crohn colónico. La gran mayoría, entre el 30 y 40% tienen ileo colónico y algunos otros van a tener combinaciones de ellas entre perianal, de intestino delgado e incluso hasta el esófago. Entonces, el Crohn tiene más tendencia a hacer un compromiso en parches, como su inflamación es transmural, sus úlceras tienden a ser más profundas, sin decir que la colitis cuando es muy severa también hace úlceras profundas, pero un hallazgo muy importante es como esas úlceras profundas en medio de una mucosa sana. Eso lo hace pensar uno un poco más en enfermedad de Crohn que en una colitis. Esta paciente venía con un diagnóstico previo de colitis, pero este compromiso endoscópico recuerda más una enfermedad de Crohn. O otro tipo de enfermedades ya infecciosas como la tuberculosis o el citomegalovirus, que como ya dijimos son con más frecuencia en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, si uno mira estos hallazgos endoscópicos, lo que le recuerda más es una enfermedad de Crohn. Sin embargo, siempre cuando nos aproximamos al diagnóstico de estos pacientes, sobre todo en esa primera colonoscopia, es muy importante descartar las causas infecciosas. Entonces, la patología debería ir con tinciones especiales que busquen hongos y tuberculosis y citomegalovirus. Idealmente hoy en día también estudios moleculares como PCR para tuberculosis
no tan necesario para hongos, pero para tuberculosis en nuestro medio sí es importante y eso siempre va acompañado del cultivo. Entonces, si yo me enfrento a una colonoscopia como esta, lo primero que se me viene a la mente es una enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn y en el resto de la lista las enfermedades infecciosas y por eso siempre esas muestras iniciales deben ir acompañadas de estudios con tinciones especiales, la inmunohistoquímica del citomegalovirus y las de infecciosas con PCR y cultivos al menos para tuberculosis en nuestro medio. Muchas gracias. Bueno, entonces, a la paciente, dado el dolor lumbar que tuvo la paciente y la manifestación de la radiación por sistema, se le hizo una resonancia con unas lumbares sacroiliacas que principalmente nos describían o concluían que la paciente tiene una sacroilitis bilateral de predominio derecho, ¿sí? Dado por un hallazgo de EVA localizado subcutal en el tercio superior de la articulación sacroiliaca derecha, que refiere que se visualizaba en 2 o más cortes. Aquí podemos ver las imágenes. Esta es la STIR de la resonancia. Esta es una vista coronal de las sacroiliacas. Y aquí podemos ver entonces la resonancia en su secuencia T1. Lamentablemente el sistema aquí no me deja regularlo, pero bueno. Con esto quisiera invitar nuevamente al servicio de reumatología y que nos oriente un poco cómo podemos interpretar esta imagen de resonancia de las sacroiliacas, porque muchas veces nosotros tendremos que verla para tomar ciertas decisiones. Listo, bueno, nuevamente buenos días. Cuando vemos entonces la resonancia de sacroiliacas, tenemos que recordar 3 cosas puntuales. Lo primero es que necesitamos 2 cortes especiales, que es este corte que se conoce como oblicuo coronal, que es el que hemos representado por esta línea que está aquí, o también se conoce como semicoronal. Este corte es el que más capacidad tiene de detectar lesiones de las sacroilitis, porque es el que tiene mayor campo de visión. El segundo corte es este corte que se llama oblicuo axial, que es el que vemos aquí, paralelo a una línea que se traza a través del borde superior de la vértebra S5, y este tiene una capacidad de detectar unos casos residuales que no se ven en el corte semiaxial. Perdón. En el corte semicoronal y lo vemos pues aquí en el corte semiaxial. Entonces tenemos 2 cortes, dijimos semiaxial, semicoronal, y debemos tener al menos 2 secuencias. Las secuencias que son necesarias para hacer el diagnóstico de la sacroilitis es la secuencia T1, en el que las lesiones inflamatorias se van a ver hipointensas, y la secuencia STIR, perdón, que es una secuencia sensible al agua, pero que tiene supresión grasa, en donde las lesiones inflamatorias se deben ver hiperintensas. Hay muchas lesiones que se han descrito como signos de actividad, y estos son descritos en un consenso que se realizó en el año 2019, y también como signos de cronicidad, y las vamos a ver pues a continuación. Las lesiones activas o las lesiones de actividad, dentro de las más importantes está el edema de la médula ósea. Aquí tenemos entonces que se describe el edema de la médula ósea como una lesión que es hiperintensa en el STIR, que es hipointensa en el T1 y que se encuentra en una localización típica que es el hueso subcondral. Entonces vemos en las imágenes, y vamos a T1, que logramos ver en este borde del borde sacro de la sacroiliaca izquierda, que tenemos un área hipointensa, y cuando vamos a la región STIR, perdón, la secuencia STIR, podemos observar entonces que se observa una lesión hiperintensa que corresponde a la inflamación dada por el aumento de la vascularidad en este punto, que es uno de los puntos de la sacroilitis. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió o lo que alcanzamos a ver en la paciente del caso clínico, las lesiones para ser significativas deben tener al menos 1 centímetro de profundidad de la superficie ósea, y además de eso deben tener al menos 1 centímetro de extensión, lo que nos permita dar un valor que debe aparecer, como lo mencionaba el doctor Moro, en al menos 2 cortes, aunque eso ha ido cambiando. Las otras lesiones de actividad, podemos mencionar rápidamente la capsulitis, y vemos que la flecha nos está señalando en este caso una capsulitis que hace referencia a la inflamación de la cápsula articular y que se observa de acuerdo a la secuencia que veamos, en este caso en la semicoronal, que es una capsulitis superior, pero puede ser inferior, puede ser anterior o posterior si la vemos en la semiaxial.
Y podemos ver inflamación en el sitio de la erosión, aunque se sabe que la erosión es una lesión estructural residual, puede tener inflamación. Aquí vemos una secuencia T1 en la que vemos una erosión que está marcada con la flecha, y cuando volvemos en la secuencia T2 vemos un poco ahí de hiperintensidad asociada a inflamación dentro de la cavidad de la lesión. Otras lesiones de actividad están las entesitis, y las entesitis podemos tener compromiso óseo o también de los tejidos blandos, y se define como el aumento de la intensidad o el brillo en el steel en un área típica de inserción de un tendón. En este caso vemos como en el borde ilíaco izquierdo encontramos un área de hiperintensidad, que es el punto donde usualmente se inserta en este caso uno de los huesos de la cadera, de los músculos de la cadera, pero no logramos ver aquí el tejido blando, solamente el iliopsoas, es el músculo que se inserta acá, y no logramos ver otras alteraciones en el tejido blando, lo vemos solamente de forma aislada. También podemos tener el líquido del espacio articular evidente, y en este estilo lo que logramos ver es que hay un brillo dentro de la cavidad articular que hace referencia al líquido sinovial que está dentro de la articulación, que se ve en el estilo. Cuando vemos las lesiones estructurales crónicas, entonces tenemos una de las más importantes, que son las erosiones, y las erosiones que se definen como un defecto del hueso subcondral y que se destaca como una hipointensidad que se ve en T1 sin supresión grasa, que contrasta con el aspecto brillante de la médula ósea que es adyacente. Vemos entonces en la imagen que está aquí a la izquierda cómo logramos ver a la derecha, ¿verdad? Cómo logramos ver que hay una erosión en el borde inferior, ¿sí? En el tercio inferior del borde ilíaco de la sacroiliaca derecha, que es evidente, pero también vemos algunas erosiones que están sobre el borde sacro de la sacroiliaca izquierda, y aquí una más frecuente, o más evidente, perdón, que está sobre el borde ilíaco de esta sacroiliaca derecha, y vean cómo está el tejido alrededor, que tiene un brillo y que es diferente pues a lo que se observa en la erosión. La otra lesión estructural que es muy importante es una lesión, es la metaplasia grasa, o también descrita como la lesión grasa. Vemos entonces que es una lesión brillante en T1, todo lo contrario a lo que vemos en el tema medular óseo. Entonces esta es brillante en T1 y tiene una intensidad homogénea, como podemos observar, toda la lesión tiene la misma intensidad, diferente a lo que vimos en la imagen de la paciente, con un área anatómica típica, igual está en el hueso subcondral, y tiene un borde no articular muy bien definido. La vemos aquí en el borde pues, sacro de la sacroiliaca derecha, pero también vemos algunas lesiones más pequeñas en la imagen que está al lado. Y otras lesiones estructurales crónicas podemos ver entonces la metaplasia grasa en el sitio de una erosión. Entonces vemos como aquí hay una erosión con metaplasia grasa que está claramente diferenciada del tejido óseo adyacente, y que se ve en el T1, la esclerosis que se observa como una hipointensidad tanto en el T1 como en el STIR, que se ve justo en el hueso subcondral, es esclerosis subcondral, la vemos aquí en un T1, pero la vemos aquí en los bordes también en un STIR. Y por acá tenemos las lesiones como más tardías, que es esta formación ósea, que se caracteriza como el intento de formación de hueso dentro de la erosión, pero que no alcanza a formar un puente óseo, como lo estamos viendo señalado por la flecha, pero puede llegar a un momento tan tardío o una lesión tan avanzada como la anquilosis de la articulación, en la que vemos que ya hay puentes óseos formados. Entonces, después de estas lesiones, para mencionar, y estas son las últimas diapositivas, que las lesiones claves en el diagnóstico de la sacroiliitis son estas tres: el edema de la médula ósea, las erosiones y la metaplasia grasa. Pero las definiciones han cambiado un poco para poder tener un valor predictivo positivo que sea por encima del 90% y nos ayude a hacer un diagnóstico más claro en la sacroiliitis. Y en este caso vemos que respecto al edema medular óseo debe estar al menos en 4 cuadrantes y en 3 o más cortes. Vemos entonces en la imagen que nos vamos a ayudar haciendo los cuadrantes aquí. Tenemos estas articulaciones sacroiliacas, hemos dividido cada articulación en cuadrantes y tenemos 8 cuadrantes. Entonces, debe estar en al menos 4 cuadrantes y en 3 o más cortes. O en 3 o más cortes. Lo que vemos aquí entonces es que esta lesión está en 1, 2, 3 y 4 cuadrantes, o también en 1, 2, 3 y 4 cuadrantes. Y estos cortes son consecutivos, en que vemos 1, 2 y 3 cortes consecutivos en este, donde se ve el edema de la médula ósea. Esto nos da un valor predictivo positivo por encima del 95%. Respecto a las erosiones, las erosiones deben estar en 3 o más cuadrantes y en 2 o más cortes, y el hallazgo nos da un valor predictivo positivo del 96%, y cuando lo vemos en la imagen, nuevamente partimos en los cuadrantes, observamos entonces que están las erosiones en 1, 2 y 3 cuadrantes, que es el punto de corte que nos está colocando este condicionamiento, y en 2 o más cortes está en 1 y 2 cortes consecutivos, como similar a lo que vimos en la diapositiva anterior.
Y cuando vemos la metaplasia grasa, que ya la definimos, esta debe estar en 5 o más cuadrantes y en 3 o más cortes consecutivos, lo que nos da un valor predictivo positivo alrededor del 95%. Hagamos la tablita otra vez de los cuadrantes, y lo que podemos ver es que la metaplasia está en 1, 2, 3, 4 y 5 cuadrantes, que los cumple el primer criterio, y cuando vemos los cortes está en 1, 2 y 3 cortes consecutivos. Entonces, estas características de estas tres lesiones nos ayudan a hacer un diagnóstico más claro en la espondilolitis y diferenciarlos de otras entidades que están dentro del diagnóstico diferencial. Muchas gracias, doctor. Ante el análisis de las imágenes por el servicio de reumatología especializada, también se llegó a la misma conclusión de que, teniendo en cuenta los criterios, realmente no cumplía con criterios tener una sarcoiditis en esta paciente. En el seguimiento, pues la verdad, la paciente empezó a expresar mejoría clínica, hizo una leucocitosis expresa, la eosinofilia pues nunca pues resolvió, sí, no, pues no resolvió, pero realmente clínicamente la paciente estaba mejorando con el tratamiento instaurado. Aquí tenemos el reporte de la histopatología que se tomaron en las biopsias del colon, donde nos describe que en el ilion estaba de apariencia normal, y el colon derecho, transverso izquierdo y recto habían hallazgos similares en estos segmentos, de mayor severidad en las muestras detectadas en colon transverso izquierdo, que la mucosa del colon y recto tenía tramos de erosión, mínima distorsión de la arquitectura glandular y había edema infiltrado inflamatorio linfocítico y eosinófilo disperso profundo con formación de algunos nódulos linfoides. Se llegó a la conclusión de que la paciente tenía una colitis crónica con erosión. Me gustaría invitar al doctor Germán Osorio, del Servicio de Patología del Hospital San Vicente con la Universidad de Antioquia, y quisiera preguntarle cuáles son los hallazgos más relevantes para el diagnóstico en las lesiones inflamatorias en colon. Entonces la idea es, cuando uno recibe una biopsia, sobre todo biopsia escalonada para descartar enfermedad inflamatoria intestinal, la idea es mirar qué tipo de biopsia recibimos. Hay cosas importantes y los gastroenterólogos lo saben. Si usted manda una biopsia en el mismo frasco, biopsia escalonada, en el mismo frasco no vamos a ser capaz de hacer absolutamente nada. El doctor Carvajal dice una cosa muy importante. Las lesiones son continuas, son progresivas, no son, digamos, aleatorias. Entonces diría uno, si es una cosa progresiva, de comienzo en el recto y va progresivamente avanzando en el sentido retrógrado, pues tenemos que pensar primero en la constitución. Si tenemos lesiones segmentarias, lesiones escalonadas, saltonas, podemos pensar en una enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad crónica. Sin embargo, aquí tenemos una limitante grande. Sabemos que la enfermedad de Crohn es una enfermedad transmural y la enfermedad inflamatoria y la colitis ulcerativa es una enfermedad de la mucosa. Hay criterios histológicos que podemos hablar en la colitis ulcerativa que son muy característicos, y en la enfermedad de Crohn realmente los hallazgos histopatológicos no son tan característicos. En la paciente en cuestión tenía un ilion completamente normal, unas vellosidades conservadas, no había erosión, no había úlcera, y en el resto de la mucosa había cambios muy específicos de una colitis aguda. La mayoría de las colitis agudas que nosotros vemos son de origen infeccioso. Colitis agudas, no me refiero a las colitis crónicas ni microscópicas, que son otros hallazgos frontales. En esta paciente había erosión, zonas donde había más inflamación, pero había zonas donde se veía completamente normal. Las úlceras del Crohn, cuando uno sospecha en biopsia de mucosa, son úlceras profundas, generalmente rodeadas por un tejido de granulación, y pueden estar acompañados no de los eosinófilos. En la colitis ulcerativa, generalmente hay muchos eosinófilos, y hay un hallazgo que es muy característico, le damos mucho valor, y es encontrar lo que llamamos plasmocitosis basal, que son acúmulos de células plasmáticas que separan la muscular de la mucosa del fondo de la cripta. Es como si la elevara o la cortara. Entonces, esa zona está ocupada por células plasmáticas. Siempre le hacemos coloraciones cuando sospechamos una enfermedad intestinal, pero aquí es importante siempre que tengamos una buena historia clínica. Desafortunadamente, no siempre nos llegan separadas las biopsias y no siempre nos llegan con una historia clínica que debe incluir las imágenes, como decía, imágenes de tomografía abdominal o algo así, donde se vean pues, las clásicas grasas trepadoras o la imagen en peli para ayudarnos a mirar esta cosa. Es decir, depende mucho de lo que a uno le manden en una hoja, lo que respondamos nosotros.
A esta paciente le hicieron coloraciones de Chinlichil, plata-metenamina, que fueron negativas. No vi la coloración de citomegalovirus, que a veces lo hacemos. Y incluso hay que hacerlo en pacientes que ya tengan confirmada enfermedad inflamatoria intestinal, el citomegalovirus, porque hemos visto muchos pacientes a los biológicos y tienen concomitantemente, lo encontramos en fases de agudización, la positividad para el citomegalovirus. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Herman. Entonces, la paciente, efectivamente, en esta primera biopsia, pues, no se le hizo coloración para citomegalovirus, solamente la placa, el Nielsen y el PAS. A los 11 días, la paciente ya está en buenas condiciones, no tenía diarrea, no tenía dolor abdominal. Recordemos que el único tratamiento que recibió fue la mesalazina oral y rectal, por lo cual se decidió dar egreso con mesalazina 1 gramo cada 8 horas y un orden de resonancia ambulatoria. Los cultivos que quedan pendientes, las biopsias del colon praficoalveolar fue negativo, y el cultivo de hongo creció Candida albicans, que la verdad no se le dio relevancia. En los estudios ambulatorios, lamentablemente no tengo el reporte completo ni las imágenes, pero tenemos una enteroresonancia, ya la paciente se le daba egreso, se lo hizo, que tenía unos cambios que favorecían enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn, comprometiendo el colon y la válvula ileocecal en forma parcial, con actividad inflamatoria activa sin compromiso fibroestenosante. Y en los estudios de laboratorio que se le hicieron, se le hizo una tuberculina que está negativa, una PCR que estaba en 34, en la historia clínica lamentablemente no nos dicen las unidades, y una BCD que está en 105, una calciferina fecal que estaba mayor a 1000 microgramos por gramo. A esto se le hizo más que todo pensando ya en iniciar una terapia biológica a la paciente, solicitando que tuviese una enfermedad de Crohn. Sin embargo, la paciente reingresó nuevamente a nuestro servicio a los 9 meses después del primer egreso, nuevamente por los mismos síntomas. En esta ocasión, además de referir escalofrío, tenía anemia, nuevamente había perdido peso y llegó con un poco de deterioro de su clase funcional. Al examen de ingreso, realmente los signos vitales estaban bien. En los hallazgos tenía un abdomen blando que estaba levemente doloroso, procesando infección peritoneal. Identificaron una hemorroides externas donde una de estas se palpaba que estaba dura. En los paráclicos de ingreso tenía una anemia 9,2, una leucocitosis de 23.500, pesa de neutrófilo de 16.240, ya no tenía eosinofilia en esta ocasión, tenía una trombocitosis de 17,37 y seguía ferropénica la paciente, con una PCR de 8,6 miligramos por decilitro. En este ingreso, para la paciente se le pidió una tomografía de tórax de alta resolución, principalmente por ese inicio nuclear funcional que había tenido, luego que tenía un enfisema pulmonar que en ambos lóbulos superiores. Recordemos que era una paciente que seguía con tabaquismo activo, y se decidió iniciar azatioprina, 150 miligramos cada día, y hidrocortisona, 100 miligramos 3 veces al día. Al día 4 se le hizo una colonoscopia nuevamente para toma de biopsias, y aproximadamente al quinto día ya presentaba mejoría clínica con el manejo instaurado. En esta ocasión no se le puso mesalazina. Los estudios nuevamente infecciosos, los virus B, virus C, nuevamente VIH y VDR fueron no reactivos, y también se le hizo una interresonancia en esta ocasión. Y por el preliminar de la biopsia se tomaron unas conductas con respecto al tratamiento. La colonoscopia, en esta ocasión no fue posible canular el ileum, y describen que tenía lesiones que eran nuevamente dominadas por edema, con estas ulceraciones cubiertas de fibrina limpia, separadas nuevamente por mucosa de apariencia normal. En esta ocasión, endoscópicamente, con mayor compromiso en recto y ciego, a diferencia de la pasada que tenía mayor compromiso en colon derecho. Esta vez era más en recto y menos en ciego. Y el resto del colon también tenía múltiples lesiones ulcerosas aisladas, pequeñas y superficiales. Aquí podemos ver las imágenes pues, de la paciente, de la colonoscopia, donde podemos ver los diferentes hallazgos. Y en la enteroresonancia, realmente la descripción que nos da es que no se ve como mayor alteración. Por lo que la enteroresonancia se le hizo aproximadamente cuando la paciente llevaba 9 días de ingreso, 9-8 días de ingreso, por lo cual pues, ya está expuesta al tratamiento. Y la enteroresonancia, realmente el reporte que nos muestra el radiólogo, nos trae las imágenes, es que no tenía como tal ningún hallazgo que sugiriera alguna enfermedad, activando la redundancia, que no podía detectar lesiones meramente superficiales. Al día 10, el preliminar de la biopsia arrojó que la paciente tenía ameba, por lo cual se decidió suspender la hidrocortisona y se inició metronidazol 500 miligramos 3 veces al día. Y al día 12, la paciente pues ya estaba sin diarrea y sin sangrado, se dio egreso con la orden de continuar el laboratorio y colonoscopia en un mes. Aquí tenemos el reporte de histopatología. En esta ocasión, dados que el patólogo detectó como algunos cambios citopáticos, principalmente en el recto, se hizo monostoquímica para citomegalovirus, herpesvirus, las cuales fueron negativas, y el PAS detectó las amebas, sin identificar otros gérmenes en esta ocasión. Y aquí quisiera hacerle la última pregunta al servicio de gastroenterología y preguntarle, teniendo en cuenta el contexto clínico de la paciente,
¿Cómo interpretamos estos cambios en la edad diagnóstica, estos cambios en el compromiso del colon endoscópico y este hallazgo de la colita mediana? Si realmente esto podemos atribuirlo a la identificación de este germen o finalmente esto no cambia de enfoque de la paciente. Nuevamente tenemos al doctor Carvajal. Bueno, entonces nuevamente miremos la cronología de esta ocasión. Acá vemos muy probablemente lo que se cree es el ciego. Aparece el lado ileocecal, nuevamente una úlcera profunda, ¿cierto? Acá está el ciego, unas úlceras muy profundas, muy infiltradas. Luego viene unos segmentos ya de intestino de transverso que se ven normales. Este es el colon ascendente, con unas úlceras muy inflamatorias, con sangrado de matina en su superficie, nuevamente en medio de una mucosa sana. Esto es mucosa sana, con úlcera. Si bien en esta ocasión ya parece haber más compromiso del lado izquierdo, volvemos a lo que nos habla el doctor Germán. La colitis ulcerativa, como es una enfermedad homogénea de la mucosa que generalmente empieza de distal hacia proximal, ese no ha sido el caso de esta paciente en ningún momento, de tener como toda la mucosa edematizada, congestiva, eritematosa, con o sin úlceras, y principalmente de recto, y que va avanzando hacia el lado derecho. Yo a mí me queda muy claro porque en un principio siempre pensaron en colitis si el cuadro endoscópico era más de una enfermedad de Crohn, del lado derecho, úlceras profundas y discontinuas. Yo sé que en esta patología ya nos apareció una entameba histolítica, sin embargo, a mi manera de ver, es poco probable que esa sea la única causa, que tenga una paciente enferma 18 meses, porque ya llevaba 10 meses antes de la primera hospitalización, 3 meses antes, ya tiene 3 colonoscopias casi en 18 meses y que solo le encontramos las amebas ahora que está pues tan maluca. Entonces, es cierto y ante la evidencia de que tiene una ameba, pues habrá que tratarla. Sin embargo, uno se tiene que preguntar si de base esta señora solo ha sido una amebiasis. Y como desde el primer momento que me mostraste el caso, te lo comenté, para mí es muy difícil solo atribuirle el caso y habrá que tratarlo, pero sigue quedando de base 18 meses de enfermedad, 15 kilos de pérdida de peso al momento de la segunda hospitalización. En esta no sé si ya había perdido un poquito más, con esa anemia tan profunda, ha llegado con 6 de hemoglobina, con 7 de hemoglobina, con PCR elevada, en una paciente que no tiene por demás otras comorbilidades evidentes como un VIH o una inmunosupresión crónica o una enfermedad, a ver si me olvidé el nombre de la combinada, la inmunodeficiencia combinada, la inmunodeficiencia común variable, que son estos pacientes que hacen enfermedades inflamatorias o infecciosas del tracto digestivo crónicas. Ella no cumple ninguno de esos criterios, entonces, a mi manera de ver, yo creo que tenemos que seguir pensando en que esta señora de fondo tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, muy probablemente más un Crohn que una colitis, y que desde un principio se le dio mesalazina y vale anotar que para la colitis ulcerativa la mesalazina es buena, el Crohn no responde a la mesalazina y ella cuando se lo dieron tuvo una discreta mejoría, pero nunca ha logrado pues como un control de sus síntomas ni una mejoría en su estado general, porque en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal parte de la mejoría es que vuelvan a aumentar peso, que la hemoglobina mejore, que la albúmina mejore, que tenga como unas mejores condiciones. No es solo el objetivo quitarle la diarrea y el sangrado, sino que esa actividad inflamatoria realmente se apague y como todos sabemos, una actividad inflamatoria crónica en enfermedades reumatológicas, artritis, cuando es muy severa, pues eso impacta mucho el estado nutricional y como general del paciente. Entonces, yo sigo pensando que esta paciente muy probablemente tiene más bien una enfermedad inflamatoria tipo Crohn, que ahora fue un epifenómeno en esta tercera hospitalización, la infección por entameba histolítica, y que ya logramos corregir ese diagnóstico y que el tratamiento se debe ir más hacia el lado de la enfermedad de Crohn. Bueno, ya para concluir, entonces la paciente tuvo la posibilidad de acceder al seguimiento. Realmente la paciente cuando al mes del alta, que había salido sintomática, nuevamente recayó con los síntomas gastrointestinales.
Y tenemos pues el reporte de una colonoscopia que se hizo posterior ambulatoria, porque realmente se pensó lo que nos contó el doctor Carvajal, se le dio un control colonoscópico, endoscópico, la cual mostró que persistía con lesiones pues ulceradas que igualmente eran discontinuas, que estaban como separadas por apariencia de mucosa normal, y que nuevamente sugerían pues correlacionar con una enfermedad intestinal inflamatoria tipo Crohn versus una colitis infecciosa. En esta ocasión también puedo canular el hilo, el cual lo escribían como que tenía una apariencia con una mucosa normal. Comento, pues la paciente se está siendo manejada bajo esta prescripción diagnóstica de una enfermedad tipo Crohn y pues está en seguimiento en este momento por gastroenterología. Pues con esto pues concluimos, se puede decir, el debate neoclínico. Había dado como tal un espacio para las conclusiones y comentarios, sin embargo, se nos pasó un poco el tiempo. Agradezco pues a muchos por su permanencia y por su asistencia durante la conferencia, y si todos alguien quiere hacer alguna intervención, pues está abierto el espacio. O sea, que yo quería felicitarte porque este era clínico, es un caso muy interesante y es pues una enfermedad, digamos, que cada vez estamos viendo más, entonces que debemos conocerla muy bien para poder abordarla apropiadamente. Mira que, por ejemplo, esta paciente probablemente desde el principio tenía una enfermedad de Crohn y la terapéutica fue pues mesalazina, entonces digamos que desde el principio pues el tratamiento no fue adecuado y mira pues como todas las implicaciones que tuvo esto. Y tener en cuenta también pues que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pueden hacer brotes agudos en el contexto de algo infeccioso, entonces ellos muchas veces el brote agudo no es actividad de enfermedad, sino que hacen la crisis por citorreal megalovirus. También es frecuente que hagan episodios de crisis amibiana. Y obviamente pues es importante en enfermedades crónicas, ya que esto puede ser con tuberculosis, como lo explicaba el profe Carvajal hace un momento. Felicitarte porque es un gran caso. Muchísimas gracias. Otra cosa, ya en esa última utilización, mira, que le dieron esteroides y pues mejoró mucho. Es el primer sitio de la posición que sí uno esperaría que después de una media no hubiera inclusive empeorado con el uso de esteroides. Entonces, de toda esa infección. Así es, doctor. Sí, sobre todo que los esteroides se pueden comportar como un factor de riesgo para que usted haya hecho la mediación fácil la que se vio en la última biopsia. Ya tenía 4 días de exposición al hidrocortisona cuando se hizo la colonoscopia, que también pudo hacer que la mediación invadiera y se viera pues,